Vamos a orar para empezar la escuela sabática. Bendito y amado Padre de la gloria, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, bendito Padre. A ti toda honra, gloria y honor, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por todas y cada una de las bendiciones recibidas. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has regalado un día más de vida, Señor, porque nos has regalado un sábado más, Padre Santo, para venir delante de ti, para alabar y glorificar tu nombre, Padre de la gloria. Señor, en este momento vamos a empezar la escuela sabática, el repaso, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que lo que hayamos estudiado durante la semana, los versículos que hemos visto, Señor, hayan quedado en nuestro corazón y hoy podamos compartirlos entre todos, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, y permite que el Espíritu Santo pueda estar acá con nosotros. Te lo pido todo, mi Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Vicente me va a hacer el favor de compartir Amén. el PowerPoint. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos, especialmente a los nuevos. No veo la lista, aquí tengo la lista a Ana María, que es mi sobrina. Tengo a la hermana Gloria, al pastor Javi, a todos. Alguien el que se llama lo que no. Sí, ¿Cómo yo es soy su nombre, hermano? Jaime, hermana Ruth, soy Jaime. Ay, usted es el hermano Jaime, qué alegría verlo. Me alegra mucho que esté por acá con nosotros. Sí, Qué bueno, eso me alegra mucho. También tenemos al señor Mariano Montoya. También tenemos al señor Mariano Montoya y a todos los demás. Todos sean muy, muy bienvenidos. A Laura, a la hermana Gloria, bueno, a todos. Vicente me va a hacer el favor de compartir el PowerPoint para que empecemos la escuela sabática. Ustedes saben que uno se pone un poquito nervioso, pero bueno, todo está bajo el control de mi Dios. Ok. El hermano Rubén. ¿Alguien tiene la mano levantada? No, no la veo. Bueno, si alguien quiere decir algo, bien puede. Bueno, la escuela sabática para esta semana el estudio fue acerca de evaluarnos, ¿no? La palabra de la escuela sabática dice evalúate. ¿Qué es evaluarnos? ¿Qué significa eso en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que debemos entender nosotros por esta palabra? Yo quisiera, les voy a pedir por favor que pues, lo más conciso posible para que nos pueda alcanzar toda la escuela sabática. Sí, hermano Rubén. Hola, muy buenos días para todos. Feliz sábado. Una bienvenida. Hola, Me David. uno al saludo al hermano Jaime, al hermano Mariano, las personas Ana María también, que nos acompañan por primera vez. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y que no sea la última vez que nos acompañe. Esta escuela sabática de este trimestre es muy importante, incluso esta primera parte es muy interesante, sobre todo con lo que hoy estamos pasando, con lo que estamos viviendo. Todos reconocemos, independientemente que se tenga un principio profético, un estudio en cuanto a la Biblia, de todo lo que hoy se está cumpliendo, pero hoy las personas identifican de que algo está sucediendo, algo está pasando. Esa evaluación para los que estamos adentro es importante por ese nuevo ciclo que entra en ese juicio, en los cuales nuestros nombres pueden en este momento estar pasando en ese registro del cielo. Podemos llenarnos de conceptos, podemos aprender, sabemos mucho de teoría, sabemos aplicar cada uno de las profecías, sus simbolismos, pero nos va a matizar bastante y es importante la relación que tenemos como tal con Dios. Que tanto como tal el conocimiento, si no va a la mano de la práctica, pues nos vamos a quedar como tal por fuera. Esa evaluación incluso no implica a las personas que se convierten, llegan, conocen el mensaje. Es una evaluación personal diariamente
en los cuales hay una pregunta clave que nosotros tenemos que identificar. ¿Cuándo es la relación con Dios? ¿Cuándo es nuestro mejor momento? Si quizás siempre analizamos algo del pasado, algo del ayer, hay todavía esa esperanza, esa gracia para nosotros encaminarnos como tal. Sin embargo, muchas veces creemos que ese tipo de lectura pues es una trimestre más, es más como por cumplir, es más como estar acá, pero es muy interesante si nosotros vamos a analizar cada aspecto en especial que corresponde esta semana, porque hoy lo estamos viviendo. Quizás aquí no es de venir a señalar absolutamente a nadie, no es de venir a juzgar, es lo que dice exactamente. Cada uno haga esa labor, evaluarse, examinarse, cómo está su relación con Dios, porque hoy más que nunca estamos viendo que el tiempo es corto. Todo lo que se está viviendo, todo lo que hoy está pasando es supremamente importante. Tenemos las señales, pero cómo estamos en esa relación con Dios es lo importante a resaltar en esta semana. Gracias, David. Bueno, entonces vamos a continuar. La siguiente diapositiva. El versículo para memorizar es: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. O sea, yo creo que todos entendemos muy bien este mensaje, este versículo, el amor tan profundo, tan grande que tuvo el Padre y que tiene el Padre para con cada uno de nosotros, que fue capaz de entregar a su Hijo por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna. Y de esa misma manera, Dios nos ama a nosotros, tanto que vino y dio su vida por nosotros. La siguiente dice: cada uno de nosotros ha llegado a una relación con Dios distinta, pero todos coincidimos en una cosa: esta relación puede y debe ser creciente. Nosotros estamos en el mundo, no conocíamos de Dios, no, o sea, conocíamos de Dios de una forma diferente. Nosotros, yo recuerdo cuando yo estaba en el catolicismo, sí, yo iba a la iglesia, mi mamá muchas veces nos obligaba o me obligaba que me tenía que arrodillar y todo eso, pero realmente no había una relación con Dios, no conocía a Dios. Yo conocí a Dios muchos años después, en situaciones muy duras y muy difíciles de mi vida, fue donde yo vine realmente a conocer al Señor. Entonces, ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es entregarle nuestra vida y llegar a tener una relación con Él y que esa relación crezca, no que se quede en un punto, no que se quede estancada, sino que tengamos esa relación diaria con el Señor, no solamente en la noche, no solamente en la mañana, es durante todo el día. No es que vamos a estar arrodillados todo el día, porque no podemos, tenemos cosas que hacer, pero que nuestro Dios esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que pensemos en Él cuando estamos haciendo las cosas. Muchas veces hacemos cosas que ni nos acordamos que Dios existe, pero nosotros deberíamos, para hacer cualquier transacción, cualquier compra, lo que sea, lo más mínimo, siempre tener presente a Dios. Eso es tener una relación con Dios. Dice, el primer paso que debemos hacer para poder crecer es ser conscientes de nuestra situación actual. ¿Cuál es mi situación actual? ¿En qué posición estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Realmente tengo a Cristo en mi corazón? ¿Realmente estoy teniendo una relación con Dios? ¿Cómo está mi vida? Más en un rato vamos a ver cómo podemos encontrarnos nosotros, muchos de nosotros hoy. Puede que otros, su vida espiritual sea muy buena, pero todos debemos evaluarnos. Dice,
Dios nos ha dado un mensaje general sobre el estado espiritual de la última etapa de la iglesia en este mundo. Ahora nos toca evaluarnos para saber qué parte de ese mensaje se aplica a nosotros, qué parte de ese mensaje se aplica a mí personalmente, no a mi hermano, no a mi hermana, a mí. Y cómo consolidar y ampliar nuestras relaciones con Él, con Dios. Vamos a ver el mensaje de Dios. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3, del 14 al 22. No, vamos a ver la evaluación en los versículos 14 y 17. ¿Cuál es la solución en el versículo 18? ¿Cuál es el resultado o debe ser el resultado en el versículo 19 y 20? ¿Cuál es la gratificación? Lo vamos a ver en el versículo 21-22. Y luego nos vamos a evaluar a través de Juan 15, del 1 al 11, en la parábola del pámpano y la vid. Y vamos a entender qué es la savia. Hermana Lucía. Hermanos, buen día, feliz santo sábado para todos. Me uno a la bienvenida de los hermanos nuevos. Qué alegría verlos en este grupo. Esperamos y que el Espíritu Santo les motive a seguir adelante con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Hermanos, vea, esta escuela sabática no tuve tiempo de hacerle un buen repaso, pero en lo que pude mirarla y mirarla, tiene un análisis muy importante para cada uno de nosotros, de lo que tenemos este mensaje, de concientizarnos en nuestra vida espiritual, porque el estado de la tibieza es grave y nos acomodamos a ese estado. Preferiblemente estar frío, porque que está frío siente la necesidad de calentarse, pero el que está tibio se conforma con ese estado y creo que a muchos nos ha pasado y nos estará pasando, que estamos conformes en el estado de tibieza que estamos. Y ese fue el llamado más especial de la escuela sabática esta semana. Se nos vienen cosas muy difíciles, muy duras, que ya están empezando a suceder. Y si no estamos preparados, ¿y cómo estamos preparados? Estando bien espiritualmente, porque si no, no vamos a aguantar la prueba que se nos viene. Entonces es un llamado, esta escuela sabática es para nuestra vida espiritual, para evaluarnos cada uno. Me parece importantísimo. Analicemos nuestra vida espiritual, hagamos un análisis de cada uno. Aquí no es cuestión de criticar, acá no es cuestión de señalar, sino de analizar cómo estamos en nuestra vida espiritual, qué hay que mejorar y ponernos las pilas con eso. Que el Señor nos ayude y sigamos adelante, mi hermana Ruth. Amén, hermano. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, el mensaje de Dios lo vamos a encontrar en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Vamos a ver paso por paso. Dice, la evaluación. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. El mensaje a las 7 iglesias presenta el estado de la iglesia mundial desde el tiempo apocalíptico hasta nuestros días. Es apostólico hasta nuestros días. Esto lo encontramos en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, donde vemos el mensaje a las 7 iglesias. Dice, al presentar el mensaje para nuestros días, o sea, la Odisea es la iglesia de este tiempo, o sea, aquellas iglesias que fueron en tiempos de Pablo existieron en realidad, pero también era un reflejo de lo que iba a suceder en el transcurso del tiempo en cada etapa. Y ahorita estamos en la etapa de la Odisea. Dice, Jesús se presenta como el amén, la verdad, el testigo fiel y verdadero. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3:14. Al mirarnos a nosotros mismos, vemos nuestra verdad. O sea, cada uno de nosotros nos miramos ante un espejo y vemos lo que creemos que somos, lo que pensamos que somos.
pero dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, me siento súper bien, no me hace falta nada, todo está funcionando perfectamente. No, aquí no pasa nada, todo está perfecto. Esto lo vemos en Apocalipsis 3:17a. Pero ¿cómo nos ve Jesús? Dice, pero Jesús ve la verdad de cada uno de nosotros, nuestra realidad. Tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Esa es la forma en como Dios, Jesús, nos ve a nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro interior, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestras intenciones. Nosotros creemos que somos buenos, que todo lo hacemos bien, que somos perfectos. Pero esta es la realidad de cada uno de nosotros, por lo menos la mía. Ahora toca evaluarnos. ¿Soy consciente de lo que de verdad tengo? ¿Cuánto he crecido en mi relación con Jesús? ¿Estoy caminando para mejor? Estas son preguntas para reflexionar. Son preguntas para llevar delante del Señor, para que el Señor nos hable a nuestro corazón y a nuestra mente y nosotros podamos ver la realidad de quiénes somos. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos aprender? Y nosotros tenemos el mejor ejemplo. Nuestro mejor ejemplo es Jesús, quien estuvo en esta tierra y vivió una vida santa, sin pecado, y eso vino a enseñarnos a cada uno de nosotros. No sé si alguien quiera comentar algo de lo que hemos visto ahorita. Sí, David. Mira, esta parte es muy importante porque más allá de cómo nos ve Dios y que conoce realmente la intención del corazón de cada uno de nosotros, va muy ligado también a esas bendiciones en las cuales Dios nos ha hecho partícipes. Hoy a través de su gracia, de los que estamos acá, muchos aceptamos un mensaje especial, ese mensaje que alumbraba como tal al mundo. ¿Cuál es el punto? El orgullo, la presunción, el atesorar, el sentirnos indispensables. Esto es lo que nos lleva a ese llamado y a esa amonestación, porque de por sí estas verdades cada vez se van cavando más, cada vez se encuentran esos grandes tesoros y cada vez en la medida que sigamos profundizando, seguimos aprendiendo. Estamos en un momento muy especial. Siempre resaltamos, hay personas que dieron su vida por vivir lo que hoy nosotros estamos viviendo. Mientras mucha gente se coge la cabeza, se asusta por todo lo que está viendo en el mundo, nosotros vemos esa certeza en cuanto al cumplimiento profético, de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Hoy somos testigos de cada acontecimiento que estamos viendo que se está desarrollando. Pero quizás ese llamado a esa amonestación es precisamente esto, porque nos está pasando lo mismo que pasó con los judíos, con los fariseos. El conocimiento, atesorarlo y creer que somos indispensables porque tenemos esas verdades. Hoy quizás nos sentimos en esa autosuficiencia porque interpretamos la profecía de la manera correcta como Dios nos lo fue mostrando. Y hoy tenemos cierto conocimiento en cuanto a hechos que las personas hoy no saben el por qué pasa, buscan en redes sociales, están confundidos, no saben dónde llegar, pero nosotros lo entendemos. Sabemos que estos son profecías de Daniel, que son profecías para el tiempo del fin, cada uno de los conceptos y la luz que Dios está mostrando. Pero cuando yo me siento ya como tal, de que Dios dejó y me trajo este mensaje, pero ya, esto es suficiente, no llegará más, o yo soy indispensable, aquí es donde cada uno de este llamado empieza a ser como más puntual, más individual para cada uno de nosotros, porque estamos viendo cómo Dios está utilizando personas que pueden que ni siquiera tengan todos los conceptos que nosotros tenemos en cuanto a profecía, y están causando un mayor impacto que nosotros que estamos llamados a dar este evangelio. Entonces, cuando nosotros nos situamos en el punto, y ahorita quizás más adelante lo vamos a hablar, de nosotros definir esos tres estados que son dentro de la iglesia, no es para el mundo de afuera, sino para nosotros, de lo que es estar frío, lo que es estar tibio, lo que es estar caliente. Este estudio hace poco lo hicimos, por lo tanto ya simplemente es un breve repaso, pero es importante porque mientras yo me vuelvo autosuficiente, mientras yo me creo rico, pues realmente no lo soy.
Realmente mire lo que me dice: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando creemos de que si Dios como tal no puede utilizar un mensaje a otra persona, no puede utilizar más mensajeros, nos volvemos exclusivistas del mensaje. Si no sale de aquí como una propiedad, como esa dependencia, pues lógicamente este mensaje es claramente para nosotros. Y no solo en cuanto a dirigencia, sino también a nivel individual, porque nosotros cuando lo vemos muchas veces también atesoramos, no hacemos lo que corresponde, incluso teniendo tantas verdades, creemos que si no es por nosotros, la obra no va a avanzar. Si no hacemos, si no ponemos granito de arena, esto se va, y realmente no funciona así. Por más que lo estudiemos, por más que lo analizamos, es un mensaje muy claro. Por más que lo estudiamos, Apocalipsis 3, que este mensaje, sí, la Odisea, es que nosotros podemos aplicar cometiendo este mismo error de acá. La humildad, la mansedumbre, identificar en el estado que estamos, el ser honestos con nosotros mismos, a Dios no lo podemos engañar. Entonces es una parte importante porque, como les dije en el anterior comentario, en la fase del juicio que estamos viviendo, hoy estamos en un punto demasiado crítico para estar aplazando, para estar jugando con la salvación, para mañana miro si cambio, es que más adelante. Hoy para nosotros, teniendo esa verdad de frente, es prácticamente el fin, el cierre de gracia para nosotros, y por lo tanto es ir como tal a la práctica. Gracias, David. La siguiente parte, por favor. ¿Cuál es la solución? Está en Apocalipsis 3:18, nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Dado que sentirnos cómodos con nuestra situación produce apatía, o sea, tibieza, de lo que hablaba David ahorita, Jesús nos aconseja tres cosas: que compremos oro refinado. Yo me puse a averiguar qué era el oro refinado, cómo se llegaba a eso, y eso tiene un proceso bastante fuerte. Tiene que pasar por calderas con mucha candela. Aparte de eso, eso tiene, yo no entiendo mucho de química, ni de física, ni nada de esas cosas, pero entiendo que hay dos polos, uno que se llama anodo y otro que se llama cátodo. Y uno atrae las impurezas y el otro atrae las cosas limpias. Entonces hay un trabajo, y aparte de eso se usa ácido clorhídrico y ácido nítrico para que el oro, que es duro, se vuelva como líquido. El ácido clorhídrico es desastre, o sea, nosotros no podemos tocar eso con las manos porque eso nos dañaríamos las manos o lo que fuera. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente que le tiran un ácido clorhídrico en la cara por cualquier cosa y le dañan la cara? Entonces, imagínense ustedes cómo será ese proceso de duro, de fuerte, para poder llegar a ese estado de un oro puro. Y eso que ni llega a ser puro al 100%, solamente al 99.99%. O sea, de todas maneras, no llega a ser al 100%. Entonces, este mismo proceso debemos tenerlo nosotros. Un proceso donde tenemos que pasar por muchas pruebas, tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por una cantidad de cosas que nos duelen. ¿Cuántos en esas pruebas, en todo eso que han pasado, no se han quedado en el camino? Dios hasta aquí a nosotros nos ha traído, y gracias al Señor, y pidámosle que podamos seguir soportando, que sea Él quien nos ayude a seguir soportando esas pruebas, todo eso que tenemos que pasar para poder llegar a tener ese oro fino, refinado, poder llegar a Cristo y poder llegar a la tierra prometida. Dice: no nos conformamos con la verdad a medias o con un estudio superficial de la Biblia.
debemos desechar doctrinas humanas, o sea, oropel, algo que se va, y profundizar en nuestro estudio de la Biblia para quitar toda imperfección, toda escoria en nuestro conocimiento de ella. ¿Cuántas veces no tenemos pensamientos? Tenemos preconceptos, cosas en nuestra mente que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ver la verdad. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a pasar por ese proceso para que nuestra mente pueda entender lo que Él quiere para nosotros. David. Ok, entonces Vicente. Gracias. Dice, comprar vestiduras blancas, aceptar la justicia de Jesús como única forma de alcanzar la salvación. Querer presentarnos ante Dios con nuestras obras de justicia es mostrarnos desnudos ante Él. O sea, debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo y Él nos dará la justicia. Somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Sin esa justicia es imposible que lleguemos al cielo, porque si estamos justificando, nos estamos justificando nosotros por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos. Ay, no, es que soy tan buena, es que yo hago esto, es que yo hago aquello, es que, bueno, en fin, tantas cosas que podemos decir y hacer. Eso no nos va a servir de nada nos va a servir. Si no lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su justicia, por lo que Él hizo por nosotros, de nada nos va a servir. Dice, comprar colirio, recibir el Espíritu Santo. Solo Él puede darnos discernimiento espiritual y convencernos de nuestra situación real. O sea, debemos recibir al Espíritu Santo para que nuestros ojos sean abiertos a la verdad de Cristo, a la verdad del Evangelio, a la verdad de la vida eterna, de tantas verdades que la palabra de Dios tiene. Y es importante recibir el Espíritu Santo. Sí, David. Mira, estos puntos son cruciales
cuando nosotros nos situamos como tal en el papel de lo que hoy estamos viviendo y estamos pasando. Dice comprar en Cristo esa vestidura blanca y ese colirio. Esa vestidura blanca, si nosotros simplemente tenemos un mediador que no es Cristo, si nuestra mirada no está puesta en Él, ¿cómo vamos a lograr que esa justicia nos envuelva? Si estamos en un viejo pacto, si estamos haciendo exactamente repitiendo la misma historia del pueblo judío. Nos habla claramente en cuanto al colirio, y esto se ha explicado tantas veces y se ha mostrado a nivel espiritual lo que significa ese discernimiento. Entonces muchas veces cuestionamos a las personas que están afuera, que no aceptan el mensaje, de más iglesias, porque ¿cómo es posible? Tenemos tanto colirio, podemos ver este mensaje, podemos identificar que viene por parte de Dios. ¿Y en qué momento ese colirio nos empieza a faltar? Cuando nosotros no vamos a un escrito está, cuando no es esa misma base que nos enseñaron a defender la verdad, cuando simplemente depende lo que el hermano que lleva más tiempo, o incluso yo con ese temor que tengo, hay cosas que no me quedan claras, hay cosas que estoy viendo, pero si fulanito me lo está diciendo, yo lo acepto porque me lo dice él. ¿En qué momento nosotros pasamos de tener tanto colirio para hacer luz del mundo a ahí estar totalmente ciegos, hoy estar totalmente vendados? Porque lo pedimos claramente, el discernimiento espiritual va a venir por el Espíritu Santo. Y esto es un tema de partidos, posicionamientos, el que llevó más tiempo, entonces, ¿qué partido tomó? Porque aquí era claro, si estudiamos, si le pedimos a Dios, nos va a mostrar lo que está sucediendo, por más del tiempo de lo que haya sucedido, lo que hayamos aprendido. No es de vivir de un pasado, es ver la realidad de un presente que hoy mucha gente se niega a aceptar. Pero es contradictorio porque muchas veces nos paramos en la situación. ¿Y qué pasa con la gente que no lo ve? Es que es claro, es que este mensaje, el 2031, juicio de los vivos. Pero hoy estamos mucho más ciegos que cuando decíamos nosotros tirar piedras hacia afuera, exhortar a las personas y el que estaba pasando y qué nos está pasando hoy a nosotros. No solo en cuanto a referente a la situación actual en que nos encontramos, sino incluso a nivel individual. Porque esto no simplemente se trata, bueno, elegimos bien, buscamos de Cristo, estamos acá, lo estamos siguiendo, estamos aceptando toda esa nueva luz que Dios nos está llegando. Listo, bien. Viene un principio importante, porque el Espíritu Santo nos dio a tomar las decisiones que tomamos. Sin embargo, esa parte individual, en cuanto a ese colirio de lo que hoy nosotros estamos aprendiendo. En la cita del Espíritu Profecía era clara, nosotros debemos pedir por ser de los 144,000, cada día en ese fervor, en esa preparación. Hoy tenemos un mensaje especial, puntual, nos ubica meridianamente en la profecía. No, ya este sellamiento especial ha comenzado, tenemos que ser parte de esto, pero la puerta la tenemos ahí prácticamente cerrándose. Entonces ese colirio, ese discernimiento para nosotros ver nuestra falta de carácter, nuestra falta de decisión, nuestra falta de actuar. Vivimos alarmando al mundo y una serie de situaciones complejas. Va a pasar esto, se viene esto, tal situación, el mundo se va a ver envuelto en esto. ¿Y cuánto nos falta eso a nosotros? Entonces, muchas veces podemos acomodar esto y sí, yo se lo puedo aplicar a fulanito porque está haciendo esto y esto, pero cuando no lo aplicamos a nivel individual es donde viene el error porque nos estamos quedando prácticamente por fuera. Gracias, David. La siguiente. ¿Cuál es el resultado? Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Para mí este es uno de los versículos más hermosos que la palabra de Dios tiene. Todos son lindos, todos, pero este versículo tiene algo muy especial, algo maravilloso, y es que Cristo nos está llamando a cada uno de nosotros. Él viene y toca nuestra puerta. ¿Cuál es nuestra puerta? Nuestro corazón, nuestra vida. Él viene y toca esa puerta. Y si nosotros le damos, aunque sea una lucecita, para que Él pueda entrar, Él entra. ¿Por qué? Porque es que Él no va a entrar a la brava. Él no va a entrar forzando la puerta, porque Él no quiere nada forzado. Él quiere que todo sea de nuestra voluntad. Para eso Dios nos dio un libre albedrío, para que nosotros pudiéramos escoger lo que realmente cada uno de nosotros
queríamos. Él nos llama, Él nos creó, Él todo, pero Él no quiere nada forzado. Él quiere que todo sea voluntario. Por eso toca esa puerta tan, tan, tan. Escuchemos, escuchemos la voz de Dios. Escuchemos ese toque amoroso, esas cuerdas de amor con las que Él nos atrae, como dice Oseas 11:4, que Él nos atrae con cuerdas de amor. Entonces, hermana Erlín. Sí, hermana, y volvemos con este versículo, vemos el llamado que Jesús nos hace con amor, pero también vemos la tibieza con que lo recibimos y volvemos al tema de la tibieza. No solamente con la autosuficiencia, de que muchas creamos que como ya tenemos el mensaje lo sabemos todo, sino también aquellas personas que creen que pueden seguir haciendo lo que quieran, pero en el último momento, cuando yo vea ya el tiempo que está aquí, bueno, yo tomo mi decisión, o verdaderamente así es que voy a hacerlo. Es que cuando yo vea un punto clave, entonces le pregunto a esa persona que me dijo ayer, es que cuando yo vea el punto clave de que ya todas las cosas van a suceder, entonces yo voy a salir. Yo le dije, entonces no has estudiado, porque entonces si tú ves la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, es que ahí te digo, el que lea entienda, porque es que sencillamente no necesitamos un punto, o es que necesitamos que se cierre el arca para saber, o que caiga la primera gota para salir corriendo. Entonces tienen el mensaje, tienen el llamado de Cristo, dicen que abrieron su corazón para que para que él entrara y comiera con nosotros, pero dice, todavía no es tiempo, nuestro maestro todavía tarda. Entonces, no, pero si él le dio la oportunidad al que estaba al lado en la cruz, también a mí me lo va a dar. Ojo, ojo con estas cosas, porque no tenemos tiempo, la preparación es ahora. David, qué pena que no vi que eras el primero. David, ¿tienes la mano levantada? Mi hermana, no sé si tú vas a tocar el punto de la tibieza, del calor y del frío, no sé si lo vas a tocar. No sé si está más adelantico, la verdad. No, en Listo, este entonces, momento no me acuerdo. Si quieres, vale. tócalo. Si quieres, tócalo. No, mira, es que ese punto es importante porque es un concepto claro que nosotros debemos tener, la referencia realmente a cómo aplicamos qué es el calor, qué es el frío y qué es realmente ser tibio. Y miremos que las características del tibio, que muchas veces, no sé, somos muy indiferentes a lo que es nuestra vida cristiana personal, en los cuales pues cada uno sabe lo que hace, realmente cómo está su relación con Dios, realmente cómo estamos viviendo este mensaje. Dice la característica más desalentadora de los tibios es que son conscientes de que no hay carencia, sienten que no necesitan nada, ya no hay reprensión, no hay un llamado a corregir, a volver a las sendas antiguas. Yo todo creo que lo estoy haciendo bien. Dios me está guiando porque todo mi propósito se lleva a cabo. Y sobre ese punto hemos hablado muchas veces, porque pues hay un factor también del otro lado. El enemigo puede llegar a hacer a cumplir todos nuestros deseos y nosotros darnos esa falsa imagen de que realmente Dios está con nosotros porque todo se está llevando a cabo. Pero si eso lo que se está llevando a cabo nos lleva a más orgullo, a más presunción, a desviarnos totalmente de lo que es importante en este momento. Porque es muy lógico muchas veces de que prediquemos en cuanto al mensaje de que esto se acaba, que esto termina, cuando la necesidad es de almas, pero nuestro enfoque es diferente, pero Dios nos está apoyando. Entonces miremos que esa parte es importante porque no necesitamos nada. Muchas veces enseño esto, resulta el orgullo de la dirigencia nominal. ¿Tú qué me vas a ir a enseñar? ¿Dónde están tus títulos? ¿Dónde están tus cargos?
tantas cosas que se denunciaban y hoy simplemente caemos en ese mismo círculo de aplicar exactamente lo mismo. Hoy una persona que viene de afuera, que Dios está utilizando, que no tienen todos estos conceptos, y nosotros cuál es la posición, porque no lleva, porque no tiene este mismo concepto, porque no ha estudiado el tiempo necesario como para que Dios utilice a esa persona. Hoy estamos repitiendo la misma historia y hoy simplemente se desechan verdades tan claras que Dios nos está mostrando, porque yo siempre les dije en cuanto a todo este proceso que estamos viviendo, si nos estamos acercando al derramamiento de la lluvia tardía, hay una evidencia clara, a medida que nos acerquemos es más ese goteo, más esas verdades, más ese llamado a arrepentimiento, a una reforma, a dejar el pecado, esto se acaba. El mensaje es puntual, crucial, pero llegó un momento en que todo esto se enfrió. Llegó un momento en que simplemente hay un espacio y un vacío en los cuales no estaba pasando absolutamente nada. Muchos nos preocupamos, otros guardaron silencio, otros no lo notaron, pero a medida que nos acerquemos como tal a ese momento, es una bendición especial, va a ser mejor que el Pentecostés. Por lo tanto, a medida que nos acercamos a esa manifestación de lo que es la interpretación profética, tiene que ir avanzando. Esas verdades Dios va mostrando, es que hay un poder ilimitado como tal aquí, un conocimiento en la Biblia, a medida que lo estudiamos y Dios lo va a mostrar, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, otras de las características que nos dicen, de ahí que sea fácil ver por qué nuestro Señor prefiere contemplar a su iglesia en un estado de frialdad incómoda, antes que en un estado de tibieza cómoda, fácil e indiferente. Yo no sé hoy qué pasa por la mente de muchas personas, porque imagino pues que cada uno busca informarse, cada uno está atento a los acontecimientos que se desarrollan. Y yo ver cómo hay personas que están mostrando nueva luz, nuevos conceptos, que no está contradiciendo absolutamente nada de lo que nosotros creímos como esa base, que es parte del principio de la fe actual que tenemos en cuanto a esas verdades. Volvemos a creer en el mismo concepto de la iglesia adventista, ya no puede haber más luz, ya todo se dijo, ya todo se mostró. Nos damos cuenta en el punto que la gente hoy está cayendo de tanto que se denunció, tanto que se predicó durante años y estamos viviendo lo mismo. Dios no va a mostrar más luz, no estamos conformes. Si aplicamos el concepto que acabamos de hablar del derramamiento de la lluvia tardía, realmente lo estamos mirando mal. Entonces nos dice, su iglesia en un estado de frialdad incómoda, antes que un estado de tibieza cómoda, fácil e indiferente. Estando fría, una persona no permanecerá así por mucho tiempo. Sus esfuerzos pronto los llevarán al estado de fervor, pero tibia, y aquí hay algo muy claro con lo que se está mostrando, que eso quizás hay muchas personas que se cogen la cabeza y eso no puede pasar, es que no es posible. Sí, sí es posible, porque como entendemos el concepto de profecía condicional, que va de la mano a la obediencia, a lo que Dios pide de cada uno de nosotros, independientemente de la labor que vamos a desempeñar, así como hay tantas bendiciones, como el Espíritu Santo está, así también se puede retirar, independientemente de quién sea la persona. Sus esfuerzos pronto lo llevarán a perder el estado de fervor. Pero la tibia, hay personas que hay peligro que permanezcas hasta que el testigo fiel y verdadero se vea obligado a rechazarla como algo nauseabundo y repugnante, de pasar a estar calientes, de ver esa unción de Dios, de ver cómo Dios nos utiliza, de ver Dios como un mensaje especial, a pasar a este estado que nos vomite, que seamos repugnantes, seamos una vergüenza, hoy seamos unas me reír. Eso es algo tan triste porque durante muchos años, las personas que hemos estado años dando este mensaje, de cierta manera hemos puesto como esa muralla, esa barrera, defendiendo las verdades, con un escrito está, con ese fervor, por siendo el pueblo de Dios, mostrando estas verdades y nos esforzábamos en dar una explicación a aquella persona que lo quería escuchar, de las críticas, de las personas que quisieron destruirnos durante tanto tiempo. Hoy simplemente esa barrera no está, porque hoy tristemente hay que darles la razón. Hoy no solo es darles el argumento, hoy somos quizás el hazmerreír de mucha gente, que durante tanto tiempo tiraron piedras y en su momento defendimos, pero hoy que tienen todos los argumentos para venir y acabar con los que una vez hicimos parte en cuanto a este ministerio. Entonces, miremos cómo cambia la situación y de qué depende eso, de la relación que yo tengo con Dios, de qué depende eso, de que realmente me esté dejando utilizar.
cuando vine a ocupar un papel importante, pero Dios como tal era el centro. Se quitó Dios del medio y hoy vemos como tal los resultados en cada uno de nosotros, dependiendo cómo hemos visto esta situación, dependiendo cómo la estemos llevando, porque nuestra mira siempre tiene que estar puesta en Cristo, que es algo que hemos resaltado en este grupo. Vicente.
Gracias. Eh, bueno, continuamos. Voy a seguir. Voy a ponerle. Hermana, Dime, dime. bueno, aprovechando quizás el punto que tocó el hermano Vicente, sé que Javier está conectado. Yo quisiera hacerle una pregunta a él. Con todo ese tema de la implementación de la Agenda 2030, que nosotros llevamos mucho tiempo estudiando, ya hemos visto cómo ciudades en Europa, a través del cumplimiento de esta agenda, tratar de implementar ciudades 15 minutos. Vemos cómo en Reino Unido, gran protesta tratando de que esto no se diera. Se repele un poco esta semana en la Unión Europea tratando el tema de los datos, la verificación de los textos, de fotos, todo esto, que se vuelve y se repele un poco más. Pero con toda la situación de lo que hoy estamos viendo en Medio Oriente, saber que quizás la infraestructura de cada ciudad para convertir esto a nivel puntual de que usted no se pueda mover en un rango de 15 minutos como está pasando en China, porque en China cuando usted pasa ciertas fronteras a través de un pasaporte de identificación como tal, biométrica, facial, pero usted no puede, todo lo tiene a la mano, o sea, no tiene que trasladarse porque con eso cuidamos el medio ambiente, con eso economizamos, con eso el tema importante, lo que es el combustible. Mover la infraestructura para el tiempo que nos queda, eso prácticamente pues era imposible incluso países latinoamericanos como en los que nos encontramos. Pero sí pienso que hay un factor de lo que es el tema de este combustible y que eso sí nos va a poner a que no nos podamos mover. Yo tengo una serie de noticias para compartirles que incluso en varios países hasta le están diciendo a la gente cómo se debe vestir. Evitar que les dé calor, evitar prender aires acondicionados, empezar como tal desplazamientos, todos esos confinamientos anteriores que se daban como tal por el tema de la pandemia, el tema del virus. Después en el tratado pandémico se llevó a cabo de que quizás eran cierres por el clima, pero este factor pienso que va a ser fundamental porque yo les hacía el recuento esa semana, más o menos 138 buques cruzaban por ese canal. En lo que va de la guerra eran como 118, eran de 135 diarios a 118, ya han ido pasando, ayer creo que dejaron pasar 2 franceses, porque pues le negó como tal que Estados Unidos utilizara sus bases, pero quizás esa implementación de esa agenda hoy apretan con el mecanismo como tal de lo que será el combustible, ya esto se tenía previsto, incluso el Yemen, al ingresar también en la guerra, también está el riesgo que ese otro canal también se cierre, y eso no abarcaría el 20-25%, sino más del 35% de la economía mundial. Pero sí hay un factor importante a través de la dependencia que tenemos al gas y al petróleo, en que no podamos desarrollar las actividades al punto de lo que hoy estamos viendo. No solo que no puedas tanquear, no te muevas a alta distancia, porque pues no lo vas a tener, ya no tienes cómo hacerlo, pero ya en punto en cuanto a la vestimenta, lo que tienes que usar o no tienes que usar, porque simplemente no hay. Entonces es quizás ese cambio que sea no a nivel de infraestructura, sino a nivel de lo que es gasolina, Javi, se puede ver esto de esa manera. David, a ver, bueno, yo también vengo pensando en eso, no sé cómo se va a aplicar el tema, las famosas ciudades de 15 minutos, por ejemplo. Claro, no tendríamos que esperar que hagan nuevas ciudades, sino que lleven las cosas para que uno se mueva solo hasta, digamos, en un radio de 15 minutos de donde vive. Pero yo pienso, y bueno, y las ciudades donde los negocios están todos concentrados en un lugar y, bueno, yo hay cosas que no sé, no sabemos cómo las van a hacer. Pero está claro que sí, ya están hablando de confinamientos, ya están hablando, bueno, todo lo que veníamos viendo, de que la gente use menos el coche, que la gente use menos los aviones, de que se mueva menos, de que gaste menos. Vemos cómo todo lo están ahora intentando aplicar. Por eso vemos que no es solo que Estados Unidos intentó hacer algo y le salió mal, no, es que intentaron derrocar el régimen y pensaron en 3 días y no le salió. Bueno, a lo mejor eso se podía llegar a creer Donald Trump, puede ser, no lo sé, pero está claro que aquí las cosas son más profundas y que eh, se, hay gente que sabe lo que está haciendo, sin duda. ¿No? Han metido el dedo justo en el punto crítico del mundo, sabiendo lo que iba a venir. Entonces, ¿cómo lo llevarán a cabo? De la manera que lo harán, no lo sabemos, pero está claro que ya están, todas estas cosas solo hacen, digamos, aceleran la implantación de todas estas agendas. Esto lo vimos a partir del año, especialmente, bueno, por supuesto, el 2001 fue un punto, indudable, pero lo hemos visto todo esto a partir del 2020, con el tema del COVID, a partir del 2022
con el tema de la guerra a Ucrania. Y hemos visto, bueno, y esto está bien que la gente lo pueda meditar y si quieren o recordar, yo lo he comentado bastante y voy a mostrar más cosas a nivel proféticas y súper interesantes, que lo que estamos viendo hoy, el plan era hacerlo hace 2 años. Hace 2 años, el plan era hacer lo que estamos viviendo hoy. Recuerden que en la Biblia hay muchos textos y los pioneros lo pasaron que hablan de una demora. Entonces, bueno, esto se pospuso 2 años. ¿Por qué? Porque Dios puso su mano de alguna manera. No sabemos cómo se funcionan bien estas cosas, pero y ahora sí, esto se va a acelerar tremendamente en la aplicación de todas estas agendas que ya sabemos que nos llevan, digamos, a un control excesivo, a leyes restrictivas, y lo que ya sabemos que empezamos a probar un poco con el COVID en 2020, confinamientos, reducción de la movilidad bueno, y todo lo que ya desembocará ya muy pronto, de aquí a 2 años, de aquí a 2 años ya tenemos la ley dominical. Así que ahora vamos a ver, no sabemos bien el cómo, las cosas, podemos ir imaginando un poco o viendo un poco, pero bueno, vamos a ver rápidamente cómo se empiezan a aplicar y a establecer todas estas cosas. Gili. Buenos días, feliz sábado. Hermano Javi, tengo una pregunta. ¿Por qué usted dice que los planes como se paralizaron por 2 años? ¿Nos puede explicar brevemente, claro está? Bueno, si recuerdan, el 1 de abril, sí, 1 de abril del 2024, yo esto varias veces hice como un diagrama que lo mostré ya varias veces, ¿no? La última no, pero lo volveré a mostrar. Cuando hablaba de esa mañana que, como el tema de Egipto, ¿no? Que los juicios y las advertencias eran por la mañana y todo al final, eh, digamos, bueno, por un lado estaba lo de la medianoche, como se advertía, y la medianoche era cuando llegaba ya el juicio, por así decir, final y el sellamiento y todas esas cuestiones, pero como la cuestión del almendro, el fin del invierno, casi ya llegando un poquito antes de que empiece la primavera o principio de primavera, cuando florece el almendro, que es lo que anuncia la primavera. Y a nivel, digamos, de la agenda satánica, la primavera tiene que ver con la ley dominical, con el establecimiento del Papa en Jerusalén y con la venida de Satanás. Eso viene en plena primavera, en la Pascua. Pero el almendro es lo que primero florece y anuncia la primavera. Y como todas estas cosas, el COVID, la guerra a Ucrania, lo que estamos viendo hoy, todo empezó justo al fin del invierno, cuando está en pleno el florecimiento del almendro. El 1 de abril de 2024, Israel atacó, pero a nivel misilísticamente, atacó la embajada de Irán en Damasco. Es decir, una embajada, era un consulado. Bueno, pero si una embajada, un consulado, es territorio del país, digamos, ¿no? Es decir, eh, atacar el consulado de Irán fue atacar Irán. Es decir, es una declaración de guerra. Recuerdo que entonces Irán no fue tan rápida la respuesta, esperó unos días, pero ya se veía la respuesta y respondió Irán con muchísimos drones, con varios misiles y estuvo todo ahí, bueno, como ahora, es decir, era prácticamente de que empezaba la guerra. Empezaba la guerra famosa que se venía gestando hacía tantas décadas de atacar Irán, lo que hoy estamos viendo. Recuerdo que en esa misma Pascua judía de abril, es decir, unos días después del ataque, unas pocas semanas después del ataque, eh, esto se mostró bastante porque estaba todo listo y lo veíamos que todo se estaba moviendo, por ejemplo, para sacrificar la vaca alazana. Ellos estaban dispuestos a sacrificar la vaca alazana y quizás estaban dispuestos a hacer algo más, ¿no? Que al final, pues todo quedó en la nada. Pero lo que digo, si nos recordamos ese momento, desde que fue el ataque de Israel al consulado, el 1 de abril del 2024, y lo que fue todo ese mes de abril, sin duda había un sector, por lo menos la parte de Israel, estaba decidida a hacer lo que están haciendo en este momento. Pero
como que Dios puso su mano y todo quedó en la nada. Entonces, por eso digo, 2020 pasó lo del COVID, 2022 todo en el mismo momento, finales de invierno, principio de primavera, la época del almendro. 2022 lo mismo, 2024 se intentó, pero se truncó. Algo pasó que algo o alguien no lo permitió. Alguien no lo permitió. Y ahora en 2026 se está llevando a cabo lo que tendría que haber sido hace 2 años. Entonces, hubo una demora, hubo un tiempo que se pospuso. ¿Por qué razón? Ellos tendrían sus razones, la parte oscura, bueno, eso lo sabe ellos y Satanás. Pero yo lo vuelvo a decir, quizás hay que entender, y yo en esto no tengo dudas, que nosotros, el pueblo de Dios no estaba preparado en ese momento para lo que iba a pasar, que es lo que va a pasar ahora. No estaba preparado, no estábamos preparados. Y ahora lo estamos, bueno, quizás un poco mejor. Y quizás, aunque nosotros está bien no conformarnos, intentar siempre buscar ese fervor, ¿no? Lo que estábamos hablando, no caer en la tibieza, pero bueno, quizás Dios ve que ya están dadas las condiciones para que esto pueda suceder. Gracias, Pastor Javi. Bueno, vamos a continuar. Dice, no hay problema. Yo no veo bien, yo me veo bien espiritualmente, pero Jesús quiere mejorarme. No obstante, si no soy consciente de mi necesidad de cambio, jamás cambiaré. Nunca querré comprar lo que yo creo tener. O sea, cuando Jesús nos está llamando, nosotros nos creemos que estamos bien, que no necesitamos nada. Entonces, si no necesitamos nada, si recibimos a Cristo Jesús, pues vamos a mejorar. Vamos a conocer más de su palabra, más de lo que Él quiere para nosotros, de conocer su voluntad. Dice, para solucionar esto, Jesús tiene sus propios métodos. Yo reprendo y castigo a todos los que me aman, a todos los que aman. Y añade, arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Esto nos lo dice antes de Él venir a tocar la puerta. Está en Apocalipsis 3:19. Entonces Él nos prepara. Pronto estamos pasando por un momento duro, por un momento difícil, no sabemos cuál es el motivo, bueno, en fin, Dios, Jesús nos quiere mostrar y viene y toca la puerta. ¿Por qué? Porque en esos momentos de dificultad, en esos momentos de tristeza, en esos momentos que estamos pasando más duros en nuestra vida, es cuando más estamos dispuestos a aceptar al Señor, porque necesitamos su ayuda. Porque muchas veces decimos, ¿cuándo buscamos al Señor? Cuando más lo necesitamos. Cuando estamos bien, generalmente ni nos acordamos de Él. Pero cuando lo necesitamos, ahí sí corremos a coger la mano de Él para que nos ayude en esa necesidad o en lo que estemos pasando. Dice, la reprensión y el castigo de Jesús no son necesariamente negativos. A Él le gusta más el camino del diálogo. Quiere sentarse tranquilamente con nosotros y conversar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué hacemos cuando vamos a un restaurante con nuestra familia? Vamos a conversar, a compartir un momento agradable, a contarnos cosas, a reírnos un poco. Eso es lo que Dios quiere también con nosotros. Eso es lo que Jesús quiere también con nosotros. De hecho, vamos a tener una cena cuando lleguemos al cielo. Entonces, eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Dice, Jesús llama a la puerta de mi corazón y espera pacientemente. No interrumpe mi vida para obligarme a relacionarme con Él. La decisión de abrir la puerta es mía. Ya lo dije antes, por eso tenemos el libre albedrío. Por eso el Dios nos dio el libre albedrío, para que las cosas no fueran forzadas con Él. No es lo mismo que con el enemigo. El enemigo entra y tumba la puerta y hace y desbarata y hace todo lo que quiere. Y muchas veces a ese sí lo aceptamos, a ese sí vamos y hacemos todo lo que Él quiere que hagamos.
pero sabemos que todo eso no es para nuestro bien. Entonces, nuestro mayor deseo debería abrir nuestro corazón, perdón, para que nuestro Señor Jesús entrara. La próxima, por favor. Un momento, no sé qué pasó. Se hizo el Hermana, dime, eh, David. antes de que pases esta diapositiva, la reprensión y el castigo de Jesús no son necesariamente negativos. A él le gusta más el camino del diálogo. Quiere sentarse tranquilamente con nosotros y conversar. Pero todos sabemos el principio de lo que es ese grande amor de Cristo, muy distinto al amor, esa sombra que nosotros sentimos y expresamos. Pero también hay algo muy importante, es que Dios utiliza la reprensión, esos llamados constantemente. Pero en el momento que ya deliberadamente los rechazamos, sabemos que sí o sí, no solo el Espíritu Santo se retira, sino que hay unas consecuencias. Hay como tal un castigo como una evidencia. Hoy quizás muchas personas que no están con nosotros tienen el concepto de que quizás nosotros oremos para que algo malo suceda y ver que nosotros teníamos como tal razón, porque no siquiera se trata de eso. Pero si hay un principio cuando ya deliberadamente, ya prácticamente ya no quieres oír la voz de Dios, ya no hay una reprensión, esa exhortación y simplemente todo lo estás viendo como un ataque. Todo lo estás viendo y te lo acomodas que todo lo que viene es parte del enemigo. Ahí hay algo muy delicado. Y ya después Dios ya se cansa de hacer ese llamado, porque muchas veces tocó esa puerta. Y cuando sucede algo importante, como seguramente va a suceder, entonces ahí es donde muchas de las personas ese concepto del castigo de Dios, ¿cómo aplicarlo? Dios a través incluso en cuanto a un castigo nos moldea y nos demuestra su amor, porque sabemos esa dependencia que tenemos como tal de Él. Si utilizamos esto para ir a los brazos de Dios, funciona, hay un propósito y realmente se lleva a cabo. Yo simplemente cuando ese castigo no lo veo como parte de Dios, como una exhortación, sino antes todo lo contrario, inflo mi ego, inflo mi orgullo, eso termina mal. Y no solo a nivel individual de lo que estamos hablando, que lo fundamental aquí es el tema de salvación, pero quizás a nivel visible también pueda haber de esas demostraciones de que realmente Dios como tal no está ahí, porque somos tan ciegos, tenemos una venda tan puesta en este momento que es increíble lo que está pasando, pero en medio de la misericordia de Dios, una evidencia mucho más clara como para que mucha de la gente despierte, es posible que se lleve a cabo también. Gracias, David. Vamos a ver la gratificación. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Dice, Jesús sabe que el camino no es fácil, porque Él estuvo aquí. Él experimentó lo que nosotros experimentamos. Entonces, Él sabe que la vida no es fácil, que hay cosas duras, que hay cosas difíciles y que nos cuestan. Entonces, por eso Él quiere que lo busquemos. Dice, conoce nuestros esfuerzos por comprar el oro, el vestido y el colirio. Conoce nuestras luchas por dejar la tibieza, abrir la puerta y relacionarnos con Él. Por eso nos dice, tú puedes vencer como yo he vencido, porque Él venció. Él estuvo acá, fue tentado en todo como nosotros, pero Él venció. Dice, también sabe que nunca daremos el primer paso. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Nosotros por nosotros mismos nunca buscamos a Jesús. El Espíritu Santo siempre está allí y dice, decidió crearnos. O sea, Él fue nuestro creador. Él nos dio la vida. Esto lo vemos en Génesis 7. Luego, cuando el hombre pecó, Dios lo buscó. Esto lo vemos en Génesis 3:8. Y hoy en día, Él nos sigue buscando. Él nos sigue buscando. Viene y toca nuestra puerta. Él hace todo porque nosotros estemos con Él.
Dice, se dio a sí mismo para salvarnos. Fue capaz de dar su vida para que cada uno de nosotros, y no vino por unos pocos, vino por todos. Él vino y murió por todo el mundo, por todos, los buenos, los malos, los feos, los bonitos, los blancos, los morenos, todos. Por todo el mundo vino Jesús. Pero ¿qué debemos hacer? Aceptarlo en nuestro corazón. Somos hijos por creación, sí, pero somos hijos por redención. Quien nos salva, lo que nos salva es ser hijos por redención. Dice, y quiere darnos un premio, sentarnos con Él y disfrutar una eternidad en su compañía. Así como Dios lo sentó a Él también en el trono, Él quiere que nosotros nos sentemos con Él en el trono. Dice, la clave de este comportamiento divino que nosotros no merecemos es el amor. Sabemos que el amor es infalible, el amor es Dios, el amor es Jesús, el amor es la verdad. Nadie tiene la verdad, solo Cristo, solo la palabra de Dios es la verdad. Si no hay amor, podemos tocar lo que sea. Dice que si tocamos címbalos que sonaran, van a reteñir, porque si no tenemos amor, no tenemos absolutamente nada. Entonces dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Dice, Él quiere relacionarse con nosotros. Quiero yo relacionarme con Dios, con Él, con Jesús. Voy a abrirle mi corazón y amarlo como Él me ama. Esta mañana hablaba aquí con mi sobrina y definitivamente el amar es el obedecer. Nosotros decimos amar a Dios, decimos amar a Jesús, decimos cumplir los mandamientos, pero ¿amamos todo eso? ¿Obedecemos todo eso? ¿Somos obedientes a Dios? Qué importante poder entender lo que son los 10 mandamientos y el amor de Cristo. Vamos a evaluarnos a través de Juan 15, del 1 al 11. Nos queda poquito, pero si Dios quiere lo vamos a ver. La siguiente. Dice, el pámpano y la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Esta semana compré unas uvas y venían así en un racimo grande y traía varios racimitos después, así. Y veía yo y me acordaba de esta parábola. Decía yo, este es un pámpano. Este pámpano está fuera de la vid, o sea, del tronco principal. Si yo no me como estas uvas rápido, ellas se van a secar, se van a volver pasita, pasita, pasita. Entonces, así como ese pámpano está fuera de esta fuente principal que es el tronco, así somos nosotros. Nosotros somos como ese pámpano, que si no estamos prendidos de la fuente de energía, de la fuente de poder, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos secamos. Nosotros nos volvemos como pasitas. Perdemos ese amor, perdemos la conexión con Dios, y ahí es donde nos entibiamos o nos enfriamos. Porque si no volvemos a injertarnos en ese tronco, es imposible que nuestra vida pueda reverdecer nuevamente. Dice, poco antes de morir, Jesús declaró que era la vid y que sus discípulos serán los pámpanos, ramas o sarmientos. ¿A qué se refería? Una rama puede vivir un tiempo sin estar unida a la cepa, pero finalmente se secará.
para que nosotros no perdamos la vida eterna. Jesús nos hace una súplica. Permaneced en mí. Esto está en Juan 15:4. En los 11 versículos en los que Jesús narra este símil de la vid y los pámpanos, usa 10 veces el verbo permanecer. Debe ser algo realmente importante. O sea, permanecer en Cristo es importante. Y por eso, en esos 11 versículos se mencionan 10 veces. Dice, permanecer en Jesús es un antídoto contra la tibieza y la frialdad, la odicencia. Además, es una fuente de gozo. Pero, ¿cómo podemos permanecer en Jesús? Haciendo lo que a Él le agrada, es decir, guardando sus mandamientos. Juan 15:10. Esta es una respuesta de amor al amor que Dios nos ha mostrado. Juan 15:10 dice que si guardamos sus mandamientos es porque lo amamos a Él. Es una palabra, ¿cómo es? Pues más o menos lo que dice el versículo. Entonces, si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Dice, esta respuesta de amor al amor de Dios que Dios nos ha mostrado. La siguiente, por favor. Dice la savia. ¿Qué es la savia? Voy a ver si no he perdido acá algo que busqué. Ay, se me perdió. Acerca de la savia. Aquí en Estados Unidos y en Europa, cuando llega el invierno, los árboles se quedan sin hojas. La savia se va toda hacia la raíz. ¿Por qué la savia no sube? Porque como está frío, entonces las ramas y toda esa parte se va a quemar, se va a morir, se muere. Entonces, la savia baja porque mueren las células. Entonces, la savia baja y permanece allí hasta que empieza la primavera. En primavera, la savia vuelve a subir y empieza a darle vida a todos los árboles. Empiezan los brotes, empiezan las hojitas y todo eso, lo que hablaba el pastor Javi ahorita del almendro, cómo va floreciendo y luego salen los frutos. Así somos nosotros. Si nosotros dejamos que esa savia, si nos retiramos de ese árbol, ya no vamos a recibir esa savia. ¿Qué representa la savia para nosotros? Quisiera yo preguntar si alguien me puede decir, ¿qué representaría la savia para nosotros? Para mí, Hermano David. Bueno, mi hermana, adelante. Okay. gracias. La savia para nosotros. Hermana Sandra, disculpe, sí. Para mí la savia sería como ese espíritu, el Espíritu Santo sobre nosotros y cómo se reverdece en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y se ve reflejado en ese espíritu que nos acerca a Dios. Sí, hermana Sandra, efectivamente. Es ese Espíritu Santo que nos da vida, que nos da aliento, que nos da gozo, que nos da todo aquello que necesitamos para poder vivir. Sin Él es imposible vivir. Entonces dice, la savia, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. En el invierno las ramas están unidas a la vid, pero no dan fruto. ¿Por qué? Porque no reciben la savia. Solo cuando llega la primavera, estas reciben la savia de la vid y entonces surgen los sarmientos, o sea, los pámpanos. La palabra griega usada por Juan también puede referirse a las ramas que han sido desgajadas
y vueltas a injertar. ¿Cuáles son aquellas ramas desgarradas que pueden volver a ser injertadas? Cuando nos alejamos de Dios, cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos el Evangelio, cuando ese Evangelio llega a nuestras vidas y empieza el Espíritu Santo a darnos esa vida, por medio del Espíritu Santo, este pámpano que estaba desgajado o que nunca había estado allí, porque nunca había conocido del Señor, y llega a conocerlo, se injerta a ese tronco, a esa vid, y nosotros nos injertamos por medio del Espíritu Santo al amor de Cristo, a conocer a Jesús, a esa fuente de vida que es la única que nosotros tenemos para poder llegar al cielo. Dice, la palabra griega dice, vueltas a injertar a la vid. Ya seamos sarmientos tiernos o ramas desgajadas, una cosa está clara. Necesitamos la savia de la vid. ¿A qué podemos comparar esta savia? Ya la hermana Sandra nos lo dijo, al Espíritu Santo. En el mismo discurso, Juan 14 al 17, Jesús nos da la explicación. El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros para vivificar, si lo deseamos. Yo los invito a todos que leamos todos los versículos que están dentro de la lección para que podamos entender bien lo que significa cada concepto, cada palabra que escuchamos y que debemos poner en práctica. Hermana Arlinda. Sí, hermana Ruth, quiero agregarle algo cerca del tema. Anoche hablamos mucho del conocimiento. Cuando nosotros estamos agarrada al árbol principal, nosotros nos alimentamos de él y nosotros comenzamos a dar ese fruto. Cuando dejamos que esa savia suba, que es el Espíritu Santo, nosotros necesitamos de esa savia para poder tener el conocimiento y esparcirlo. Si nosotros no dejamos entrar al Espíritu Santo, nosotros no vamos a conocer a Cristo. Por eso es que muchos se dejan engañar. En Mateo 24:4, Jesús lo dijo 4 veces en ese sermón. No se dejen engañar. Hablando de la Semana Santa, los testigos de Jehová y todas las religiones que están en la Gran Babilonia, están celebrando la Semana Santa como la muerte y resurrección de Cristo. Como estudiamos anoche, sabemos que es una enseñanza pagana, es una fiesta pagana, es una fiesta que no solamente por ser adventista, no siendo adventistas nominales, como sabemos, sino por esperar el advenimiento de Cristo Jesús, no solamente porque seamos y tengamos la verdad, sino porque tenemos esa savia que nos dice en nuestro corazón que no es correcto. La ideología o la mitología que la religión católica ha impregnado a cada persona en su corazón, tan difícil de quitarla, ni que te hagas 20 quimioterapias, las personas siguen arraigadas a la tradición de una forma u otra. Entonces es importante nosotros seguir alimentándonos del Espíritu Santo para tener el conocimiento adecuado para poder dar el fruto real. Gracias. Gracias, hermana Linda. Si nosotros no celebramos la muerte de Cristo, nosotros celebramos la Santa Cena con el pan y con el vino, ¿sí? Que es lo que representa la sangre de Cristo. Eso lo hacemos nosotros.
Ok, vamos a terminar. Dice, es nuestro consolador. Juan, esto lo encontramos en Juan 14, del 16 al 17. Por eso les digo yo, porque no tenemos tiempo ahorita de leer los versículos, que los lean para que vean la concordancia. Dice, nos revela Jesús, Juan 15, 26. Nos convence de pecado y nos guía a toda verdad. Juan 16, 3. O sea, el consolador, o sea, el Espíritu Santo, es el que nos revela a Jesús, nos convence de pecado y nos guía a toda verdad. Vamos a leer la última diapositiva. Dice, el oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque ha sido refinado hasta su máxima pureza. Y cuanto más se prueba, tanto más resplandece. La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Esa es la verdad, una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente. Pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen, porque no quieren que sus obras salgan a la luz, no sea que resulten reprendidos. El colirio divino imparte claridad al entendimiento. Cristo es el depositario de todas las gracias. Él dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, vestiduras blancas y colirio. Allí cuando dice que muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiera, por esto esto es muy personal. O sea, evaluarnos a cada uno de nosotros, no evaluar a los demás. Debo orar por mi hermano, sí. Y más si yo veo o nos damos cuenta que no están haciendo bien o que no está haciendo bien, que está como desviándose, esto y aquello. Nuestro deber es orar. Pero esta evaluación es personal. ¿Se puede hacer una evaluación de la iglesia? Sí, sí, se puede hacer cómo la iglesia está andando. Pero esta es una evaluación personal. No sé si alguien más quiera decir algo. Hermano Pastor Ham. Bueno, sí, es verdad, pero fijémonos aquí que lo que dice también el texto es que muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen. Porque dice, Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente, ¿no? Dice, pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen. ¿Para qué? Uno sacaría los ojos de la iglesia ¿para qué? Para que no vean lo que realmente yo soy, ¿no? Entonces, eh, los ojos de la iglesia tienen que tener discernimiento. Pero esto muchas veces si ya sabemos que la iglesia muchas veces se compara con un hospital. Bueno, ¿qué pasa en un hospital si el médico ve que hay un paciente que tiene un problema? ¿Va a ir a condenarlo? ¿Va a ir a castigarlo? Obviamente que no. Entonces, los ojos con sabiduría, con discernimiento de la iglesia, más que todo es para curar. Pero ese es el problema también, que a veces se puede querer que la iglesia se quede sin ojos para que no se vea la realidad. Y eso pasa. Eso cuando dice Jesús, ¿no? Guía ciegos, ciegos guiados por ciegos, ¿no? Un ciego que guía al otro, los dos se caerán en un hoyo.
Esto ha pasado continuamente en las iglesias, especialmente los dirigentes en un momento son los que arrancan los ojos de la iglesia, para que no se vea la realidad de ellos. Bueno, esto también, digamos, aquí no podemos evitar, digamos, de que somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces todos espiritualmente estamos conectados. Ahora, ¿qué pasa si yo veo que mi hermano anda mal, que mi hermano... escuchaba, bueno, no estuvimos la vez pasada que se hablaba de, bueno, ¿cómo hacemos si hay que amonestar a un hermano, reprender a un hermano? Bueno, especialmente, ¿no? Cuando alguien ves que se desvía, ¿no? No, uno no va a estar ahí diciéndole a cada uno por cada detalle, porque si no nos volveríamos locos, estaríamos todos amonestándonos continuamente unos a los otros, pues seguimos teniendo muchos defectos. Pero cuando ves que alguien se desvía o que tiene un tema recurrente, bueno, hay casos, pero siempre lo que hay que intentar es curar. Entonces, si tenemos ojos con discernimiento, tenemos que curar, no castigar. Y tenemos que, digamos, buscar no solo individualmente tener discernimiento, sino que la iglesia tenga discernimiento. Entonces, si uno quiere estar ciego, claro, mal de muchos, consuelo de tontos, y es lo que habla aquí, ¿no? Muchos están ciegos, pretenden que la iglesia también esté ciega. Bueno, realmente las citas, estas palabras tienen tanta sustancia, y eso, nosotros ahora tenemos que tener mucho, tenemos que pedir mucho, no solo el oro refinado, no solo la justicia de Cristo, sino también el colirio, porque nosotros hemos entrado en un momento donde vuelve a sonar digamos, la advertencia, el mensaje: "He aquí viene el esposo, salid a recibirle". Y la Biblia dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿No? ¿Quién es el siervo fiel y prudente que cuando venga su Señor lo halle ¿qué? Velando, trabajando. Bueno, nosotros estamos llamados y creemos que estamos aquí y que hemos sido apartados para cumplir esa misión, ser ese siervo fiel y prudente, porque ahora estamos llegando a un momento otra vez igual, momentos que ha habido en la historia, 1844, 2001, nosotros estamos en un momento igual. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y vemos que cuando pasan esas cosas hay una división. Puede estar el siervo prudente o el siervo imprudente que empieza a golpear a los de al lado, a comer con los borrachos, con los pecadores. Bueno, entonces es muy importante que nosotros no solo individualmente, sino que como iglesia tengamos discernimiento, pero como siempre repetimos, es decir, el amor es la base de todo y estamos para salvar y no para perder, estamos para curar y no para castigar. Amén. Gracias, pastor. Sí, yo no entendía bien ese concepto, pero muchas gracias por la aclaración. Bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado la escuela sabática. No sé si alguien más tiene algo que comentar o quiere decir. Si no, vamos a orar para terminar. Ok. Hermana Lucía. Hermanos, partiendo de este tema tan importante, un pequeño comentario que les quiero hacer es que recordemos y tengamos muy presentes que el 25 llevaremos a cabo la celebración de la Santa Cena. Entonces, este tema nos lleva a evaluarnos cada uno individualmente y tener presente que para la Santa Cena hay que tener una preparación. Entonces, vámonos preparando desde ahora, oremos por esta celebración especial, pidámosle mucho discernimiento, mucha sabiduría al Espíritu Santo, porque estamos en un punto crucial. La Biblia dice claramente: entiendes lo que lees, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apeguémonos de eso, prendámonos de la mano de Dios y sigamos adelante, mi hermano, porque nos esperan las pruebas más difíciles. Bendecido sábado para todos. Gracias por la asistencia y que Dios los bendiga. Amén, Gracias, hermano. hermana Lucía. Hermana Gili. Buenos días, hermanos del alma. Hay algo que quería aportar brevemente. Sí, es cierto que tenemos que orar, y cuando vemos que cada día los líderes
hacen cosas que nos llama, no nos llenan de sorpresa, pero sí nos entristecen. Y vemos todas estas cosas, sí podemos orar. Tenemos que orar por ellos, por la iglesia, pero hay un límite, hermanos, hay un límite. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hay una continuidad de estos detalles bochornosos, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar, pero también tenemos que sacudir sandalia. Y eso lo dije ayer, y tenemos que hacerlo porque Dios también tiene un límite. Dios dice hasta aquí, el juicio ha llegado. Entonces, esto es lo que yo quiero aportar. Y aprovecho de inmediato, amigo Javi, que me estás escuchando, quiero hacerte una pregunta que ayer quedó un poquito no muy clara cuando se hizo la fecha en que muere Cristo. Exactamente, proféticamente, ¿qué dice, qué sabes tú de esto? Pero la fecha, ¿a qué te refieres la fecha? Tú sabes que en ¿Al la Semana calendario Santa, judío? no, tú sabes que en la Semana Santa se celebra y es errada esta fecha. Ajá. Lo que quiero es que nos aclares un poquito esto. No sé si con el calendario judío, el gregoriano, no sé, pero Pero la fecha en que muere Cristo no es esta. bueno, la Pascua no tiene la Pascua católica no tiene que ver con la fecha exacta que murió Cristo, porque, a ver, Cristo muere un 14 de Aviv. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es 14 de Aviv? Realmente solo se puede saber con respecto a la cosecha de cebada y la luna. Nosotros, yo no sé si se puede saber exactamente la fecha de nuestro calendario de cuándo cayó la muerte de Cristo exactamente, pero creo que tampoco es importante. Eh, el catolicismo acomoda de otra manera la Pascua. Yo ni me acuerdo cómo era porque además sabemos que va cambiando, no siempre cae igual. Bueno, tiene su técnica de cómo lo hacen. Pero bueno, nosotros lo que sabemos es que Cristo murió lo que era un 14 de Aviv, pero que el calendario judío original, no el calendario que llevan los judíos ahora, sino, bueno, los caraítas un poco son los que ha conservado la cuestión, tiene que ver con la cosecha de cebada, allá en la misma Jerusalén, y es decir, bueno, con la maduración, perdón, con la maduración de la cebada, digamos, cuando la cebada está madura, está dorada, que está viva, y sale la primera uña de la luna nueva, ahí comienzan a contar. Ahí comienzan a contar, ahí es el primero Aviv. Entonces, ellos nunca saben exactamente cuándo va a empezar el calendario, cuándo empieza realmente el año. Entonces, ellos tienen que esperar que la cosecha, que la cebada esté, perdón, que la cebada esté madura, esté dorada, y en cuanto sale la primera uña de la luna nueva, ahí empiezan a contar. Entonces, eso generalmente es marzo-abril. Marzo-abril. Y a partir de ahí, entonces ya saben los meses. Lo que pasa es que cada mes vuelve a empezar de la misma manera, con la uña. Por eso, cuando llega el séptimo mes, otra vez tienen que esperar que salga la primera uña de la luna nueva, el mes de Tishri, y cuando ya sale, ahí comienza la fiesta de las trompetas. Y ahí es donde ellos le llamaban que el día y la hora nadie sabe. Iba especialmente al primer día de la fiesta de las trompetas. Bueno. Eso es lo que yo sé, digamos. Y el tema del catolicismo de la Pascua va por otros lados. Es en primavera, pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Y los judíos a nivel mayoritario siguen un calendario fijo también que es independiente de la cebada y todas esas cosas. No sé si hay algo más. No, gracias, Gracias, Javi. Javi. Lo importante es que Cristo vive. Laura quiere decir Sí, algo. hermana Oni, yo creo que eso es lo más importante. Mm. Bueno, feliz sábado, hermanos. Ahora que, bueno, estaba escuchando a la hermana Uni,
me hacía, recuerdo, bueno, que quería decir algo, pero al final no lo he terminado de decir, que está en la lección misma, porque ella decía, bueno, todo tiene su límite, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos estado en una iglesia, en la iglesia oficial, en una iglesia adventista, otros en las iglesias evangélicas, y bueno, y en algún momento, pues hemos visto que se fueron tergiversando las cosas. O aquel testigo fiel y verdadero que nos dice en la lección no miente, sino habla clara y honestamente. Y algunas veces hemos visto en la conferencia general, ¿no? Cuando ellos hicieron el tratado con la bestia, yo no les llamaré una secta, pero ustedes no me llamarán bestia. Cuando eso, los líderes oficiales lo van negando, ¿no? Y luego, pues, han ido metiendo miedo al pueblo de Dios de que fuera de la iglesia no hay salvación. Y esas cosas lo hemos visto de las iglesias en las cuales hemos salido. Cuando Jesús dice, donde hay 2 o 3 reunidos en nombre, ahí estoy yo. Hemos tocado el tema del sarmiento, ¿no? De la vid. Si estáis separados de mí, o sea, nada podéis hacer. ¿En quién? No dice si estás separado de la iglesia, nada pueden hacer, sino dice, si estáis separados de mí, nada podéis hacer. ¿De quién? De Cristo y no de un hombre. Entonces son evidencias que podemos ver cuando una iglesia está andando bien. Y siempre en la historia el pueblo de Dios ha tenido que viendo, ¿no? Desde los apóstoles que tuvieron que hacer, dejar su iglesia oficial. Hemos visto en el medioevo, también igual han tenido que dejar, esos cristianos tuvieron que escapar y dejar, y al final los de la iglesia nominal también tuvieron que dejar e irse. Y también muchos de nosotros nos tocó hacer lo mismo, ¿no? Como decía Uri, hay que sacudir las sandalias. ¿Y qué haces cuando sacudes las sandalias? Te vas. ¿Por qué? Porque no podemos, nosotros, lo que no podemos es echar a nadie. Lo que sí que podemos es marchar. Y son evidencias, ejemplos en la que Dios nos va dejando para que nosotros nos demos cuenta si va bien o no. Entonces, de acuerdo a eso, poder actuar. Así que nada, feliz sábado. Gracias, Laurita. Sí, yo pienso que, o sea, es algo muy personal, ¿no? No me lo vayan a tomar a mal. Es algo muy personal. Yo pienso que nosotros no podemos juzgar, porque nosotros realmente no conocemos ni el corazón ni los pensamientos de las personas. Entonces, nosotros debemos orar por todos, porque nosotros no sabemos en qué momento Dios ha desechado a alguien o no. Eso no nos compete a nosotros. La oración debe ser por todos. Hermana Sandra. Sí, hermana, usted y la hermana y muchos hermanos sabemos de que la oración no la podemos desechar, que hasta el último segundo en que nosotros tengamos vida aquí, en esta tierra, la oración debe ser esa fuente de vida y de amor que nos acerca al Señor. Cierto es que en cualquier instante, cualquiera de las personas que ahora no están o están en otra creencia o están con equivocaciones, con confusiones, esas personas, mediante la oración nuestra, puede más fácilmente el Señor interceder por ellas. Así es de que la oración no debe partir. Ahora bien, algo bien importante que dijo la hermana Laurita, si a nosotros nos echan, nos sacan, nos repudian y lastimosamente, preciso, por compartir el amor de Dios, por compartir este mensaje como corresponde, no con odio, no con rencores, entonces si nos rechazan, nosotros eso hacemos.
nos retiramos. Nos retiramos dignamente, tranquilamente, en el amor de Cristo. Pero lo que sí no podemos hacer, como lo dijo la hermana y lo recalco, y excelente es que nosotros no debemos echar a las personas y no les debemos negar la posibilidad de conocer el mensaje de la venida de nuestro Señor, de la redención y del amor que el Señor nos profesa y siempre ha estado allí como promesa. Gracias, hermanos, gracias a todos, gracias por este estudio. Dios los bendiga. Gracias, hermana Sandra. Muchas gracias. Vicente, ¿y puedes orar de una vez para terminar, por favor? Sí, antes de